Pues era una ciudad tranquila, una ciudad bonita además, porque Popayán después se ha destruido bastante en su armonía. Era una ciudad armoniosa. No habían venido unas construcciones nuevas, pero no por nuevas feas, sino que a pesar de ser nuevas son feas. Y entonces ha entorpecido un poco la antigua belleza de la ciudad, porque la ciudad de Popayán, la del siglo XVIII, la segunda mitad, fue una ciudad mucho más bella que la misma capital de Colombia, que era Bogotá. Si usted mira, por ejemplo, las partes viejas de Bogotá, los barrios de la Candelaria, verá que las edificaciones viejas, las casas antiguas de Popayán, son mucho más elegantes que las del Bogotá viejo. Y era la capital, fue capital del virreinato, Bogotá. Pero Popayán tuvo esas cualidades, porque Popayán fue un centro, estaba en el centro de un centro minero, del oro, que se sacaba el oro, y entonces eso enriqueció a Popayán y le permitió ser una ciudad muy elegante. Yo recuerdo a Popayán sí como una ciudad tranquila, bonita, pues cuando yo era niño, y donde la vida era mucho más fácil, ¿no? Uno no tenía que ir al mercado porque venían los campesinos y le dejaban el mercado a uno en la casa misma, en la casa de uno le vendían los productos del campo y todo aquello. Por ejemplo, y era muy buena la comida, muy nutritiva y muy fresca. Y el pan de Popayán tenía fama y en realidad era un pan muy sabroso, muy bueno. Todas las panaderías preparaban un excelente pan. Y además, pues uno iba al colegio y uno iba luego también a la universidad y todo. No había para qué ir en carro, de todo quedaba cerca y los establecimientos educativos estaban cerca. Y los profesores que uno tenía hacían mucho hincapié en la literatura y en escribir bien, en que uno escribiera, redactara muy bien. Eran muy celosos por la redacción, por la escritura. Y entonces uno iba cogiéndole amor a las letras por influencia de los profesores, pero también de los papás de uno, porque generalmente los padres, casi todos, no solamente los de los estratos altos, sino que aún los estratos bajos eran gente realmente culta, ¿no? Pues no unos sabios, pero era gente culta. Yo recuerdo a un señor que nos iba a hacer las reparaciones de los muros y a coger las goteras cuando había goteras y todo, y él recitaba poemas de una cantidad de poetas muy conocidos, y era un trabajador semianalfabeta, y sin embargo sabía todo eso, y bueno, ese era el espíritu de Popayán, de ese Popayán de mi infancia y de mi juventud, ¿no? Un Popayán realmente culto, no de sabios propiamente, pero sí de cultura, realmente que sí. Por eso tenía fama de una ciudad culta. Aquí un personaje colombiano que fue hasta precandidato a la presidencia de la República y ocupó varios ministerios y embajadas y de todo, Otto Morales Benítez. Él no era popayanejo, pero él estudió un tiempo en Popayán y él llamaba Popayán la culta. Siempre que hablaba de Popayán decía Popayán la culta, porque había cultura, no porque todos fueran unos sabios, pero había cultura en el modo de ser de la gente, ¿no? Era pues la gente atenta, la gente era muy amable y todo eso. Es decir, eso es cultura, aunque no sean unos sabios. Bueno, las calles puede ser que sean las mismas de ahora de la parte del centro de Popayán. Eran las mismas calles con las mismas casas que usted ve ahora. Algunas las han demolido, otras las demolieron los terremotos que ha habido, pero era muy parecido, materialmente, físicamente era muy parecido a lo que hay ahora en el centro, no en toda la ciudad, sino en el centro. Sí, claro. Y los vecinos, el vecindario generalmente era gente muy buena, casi todas las casas tenían huerta. Y entonces los vecinos le enviaban a uno frutas de su huerta. ¿Sí? Y uno también le enviaba de la huerta de uno, le enviaba frutas a los vecinos, y así era la vida. Y se saludaban todos muy atentamente,
y uno sabía quiénes eran los vecinos de toda la cuadra. Es que ha habido 2 terremotos que han marcado muchísimo la historia. Bueno, hemos tenido varios, pero 2 han sido muy significativos en la historia de la ciudad. Uno, el de 1736, que la ciudad tenía como una arquitectura más apoyada en lo mudéjar auténtico. Es decir, con las características que tienen otras ciudades que no han sido afectadas por elementos telúricos o elementos sociales, en fin, ¿no es cierto? Pero a raíz de 1736, del 2 de febrero de 1736, pues la ciudad fue básicamente asolada también. Pero había, en ese momento, la ciudad no era tan grande, lógicamente, y tenía mucho recurso económico, porque se estaban explotando las minas, especialmente todo cerca de Almaguer. O sea, la gente de aquí tenía ganadería, tenía solvencia económica y reconstruyeron la ciudad, pero de una manera tal que se volvió una ciudad armónica. O sea, es como si hubiera habido una legislación especial que hubiera dicho cómo debía reconstruirse la ciudad. Y esa ciudad, que se reconstruyó después del terremoto, fue la que se mantuvo hasta el terremoto en 1983. O sea, ese terremoto de 1736 fue casi que positivo, en el sentido, ¿no es cierto?, que permitió que la ciudad surgiera y fuera reconocida casi a nivel nacional e internacional de su calidad arquitectónica y la calidad de su gente que la habitaba. Después del terremoto de 1983 fue lo contrario. O sea, perdimos mucho ese impulso, esa arquitectura, ese ambiente urbano, ¿no?, que nos acompañaba y sobre todo la calidad social, como digo, que ese fue el terremoto que más cambio nos efectuó en lo patrimonial y en lo social. Hubo una época en que la peste estaba afectando tanto a España como acá a toda esta región, y entonces el rey Carlos III ordenó pintar todas las ciudades de blanco, pero era por una cuestión más higiénica. Era entendible, porque la cal, ustedes saben que eso ayuda a combatir todos los gérmenes y todas las cosas productores de enfermedades. Pero eso fue en ese tiempo. Sin embargo, posteriormente, pues la ciudad quedó con esa costumbre, ¿cierto? Se volvieron a pintar, pero la mayoría, yo recuerdo cuando era pequeño, la mayoría de la pintura era más que todo en los zócalos externos. ¿Por qué? Porque no había bajantes, ¿no? Los bajantes no se incrustaban porque eran de latón. Entonces los bajantes, o sea, había canales, pero los bajantes tiraban directamente el agua hacia la calle y como las calles eran empedradas, salpicaban, ¿de acuerdo? Entonces era más fácil repintar la parte del zócalo que ponerse a pintar toda la fachada, porque era mucho más costosa. Entonces, por otro lado, el problema es que casi todas las viviendas de por acá tuvieron pintura mural y se basaba justamente en la flor de lis. Y la prueba es que muchas casas, que han sido recuperadas después del terremoto, se hizo cala y encontraron la pintura. Pero ¿qué sucede? Es que no es tan fácil estar manteniendo una pintura mural, o sea, la restauración, ¿cuánto vale? Por ejemplo, desde casa yo puedo citar un ejemplo. En el Hotel La Plazuela, cuando se hizo la restauración después del terremoto, encontramos pintura mural, todo eso. Y hicimos la evaluación y la sola restauración de la pintura mural valía más que la reconstrucción de la casa. Entonces la gente dijo, no, volvamos a pintarlo con cal. ¿Por qué? Porque la cal permite que se haga una película encima y no te daña la pintura mural que está debajo. Por eso es que hemos podido recuperar la pintura del Carmen, ¿cierto? O sea, a través de las calas se destapa y ahí está. O sea, eso no se pierde. La cal no se pierde. Inclusive hemos hecho calas para descubrir cuántas etapas y cuáles son los procesos de color que ha tenido muchas de las viviendas, ya están presentes. Siempre y cuando no se utilicen elementos de pintura modernos, como por ejemplo lo que son la pintura tipo vinilo, ¿no es cierto? Que esa sí afecta y daña lo que es la pintura mural. Pero ahí está la presencia. Entonces, muchos claustros interiormente pueden ser recuperados con su color original. Lo que pasa es que en las fachadas, por ahí en el año más o menos 1961, un arquitecto, que curiosamente era graduado también especializado en restauración, él fue que le propuso al alcalde que la ciudad se pintara de blanco. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer una serie de coloridos que o sea, cuando no hay armonía, las cosas de las ciudades tampoco se pueden valorar en su dimensión, ¿cierto? Entonces digo, para evitar esa proliferación de colores que de pronto no eran armónicos, se dijo, optemos por pintar de blanco el cal.
pero esa fue el origen. Más que todo una decisión estatal, ¿no? Que una decisión con otro fin. Conveniente más que todo, ¿no? Eso fue, el nombre era Jaime Coronel Arroyo, se llama, fue el que propuso eso. Pero fíjense, es que, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver, ¿no? No solamente en España, sino, por ejemplo, tú vas a Innsbruck, en Austria, y ves que los colores, o sea, los edificios están pintados de colores, pero es que hay como una armonía. No sé si es que allá, por ejemplo, se dice por parte del Estado, ¿cierto? Cómo es la gama de colores posibles que pueden utilizar. Y aquí se trató de hacer eso. Dice, bueno, recuperemos el color, pero vemos como una gama, ¿cierto? O sea, cuáles son las gamas que se pueden utilizar para que haya armonía. Pero entonces había unos colores impresionantes que empezaron a pintar, pero muy subidos, ¿no? Y entonces, quizás para frenar un poco esa proliferación de ese abuso del color, fue que se puso lo blanco. Pero yo creo que allá hay ciudades muy hermosas donde se ha utilizado el color, pero armónico. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? La gama de colores que tenían. Ojalá se pudiera hacer eso aquí. La gente no es que se oponga, pero la gente tiene miedo de qué color se va a poner. Ese es el miedo que provoca. El Popayán de la época de mi infancia la puedo ligar básicamente a mi formación como arquitecto. Tengo recuerdos claros de cómo era la ciudad, una ciudad muy tranquila, una ciudad estancada de pronto en procesos de desarrollo urbano, una ciudad donde existían delimitadas unas zonas básicamente de uso del suelo, una ciudad donde la zona urbana y rural se integraban fácilmente, una ciudad con muchas vías sin pavimentar, bueno, algunos afirmados, una ciudad atravesada por transporte pesado. En el caso particular, cuando bajaban los camiones de la mina de Puracé, era cotidiano para nosotros sacar un trozo de azufre de los camiones como parte de nuestro juego, caminar en la época de verano por las montañas cercanas, ir a coger algunos frutos, en particular guayabas, ir a jugar muchísimo, a llevar cometas hacia el sur, una montaña que se llamaba la Loma de la Virgen. Bueno, era muy tranquilo todo, era muy tranquilo, muy chévere. Y ya pues entrando en el proceso de escuela, la formación que le daban a uno en su momento los hermanos maristas, pues también ayuda a que la ciudad empiece a tener un color diferente, en el sentido de que ellos en proceso de formación, pues la educación hacia lo propio, hacia lo tradicional de la ciudad, ligado de manera muy estrecha hacia la religión, pues lo hace a uno sentir diferente. Me refiero en el sentido de que el respeto hacia la ciudad era fundamental para los hermanos, y en el proceso de educación nos lo inculcaban. Y acompañado, obvio, pues de un desarrollo humano igual, de respeto hacia las personas mayores, de respeto hacia la familia. Y pienso que esos valores son los que lo ayudan a uno a tener una forma de ciudad, de formarse una idea más clara que extraña a uno. Yo extraño la ciudad de antaño, extraño ir a caminar por el centro de la ciudad sin tropiezos, una ciudad con pocos vehículos también. Extraño el hecho de pasar en vehículo por el puente del Humilladero, cosa que ahora no se puede hacer. Bueno, lo correcto es que no se haga, pero tuve la oportunidad de pasar en vehículo por ese puente, no una vez, sino muchísimas veces. Y algunos edificios los extraño, por ejemplo, donde está la Lotería del Cauca, actualmente extraño el edificio viejo, que era una cárcel y un centro de salud.
Entonces alcancé a conocer algo, lo que es la sede actual del Banco de la República. Extraño ese edificio que era el Colegio de los Hermanos Maristas, esa arquitectura colonial que se ha ido perdiendo, ese valor lo extraño y que mi niñez seguramente me dejó en la mente enmarcados muchos edificios que ya no existen. No, yo a Popayán le agradezco mucho y al Colegio Mayor, porque aquí en Popayán pues tuve mi familia, aquí en Popayán tengo mi casa, tengo mi trabajo, saqué adelante mis hijas y estoy bien, gracias a Dios. Estoy sin mi esposo porque él falleció, pero estoy bien.